Saludamos al doctor Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, destacado analista político, quien nos visita en nuestros estudios. Mauricio, buenas noches. Coyuntura dificilísima la que atravesamos para hacer una campaña electoral, para que se desarrollen estas condiciones que no son normales. En estos parámetros, ¿tienen credibilidad las diferentes propuestas en todo ámbito, no solamente las de seguridad? Edgar, buenas noches, un gusto estar acá en tu nueva casa. Siempre es un honor formar parte del impacto informativo, y un saludo también a nuestra audiencia. Y pues estamos viviendo una circunstancia extraordinaria, una elección intermedia que, prevista en la Constitución, que ya va a cumplir 15 años, nunca se había activado. Y lo cierto es que vamos a elegir presidente y asamblea para 18 meses, un año y medio. No hay un solo candidato a la presidencia que podamos decir de una forma integral en su plan de trabajo, en su propuesta de gobierno, entregada al momento de inscribir su candidatura, responda a una realidad como esa. O sea, ¿no hay ninguno o todos no hacen uno? No hay alguien que te plantee la realidad de qué se puede hacer en lo que sí coinciden todos, que es la inseguridad, en 18 meses. ¿Qué se puede hacer en lo que coinciden todos, que es la reactivación económica vital, en 18 meses? Todos además te plantean el problema, una posible solución, pero no te dicen ni el cómo ni el con qué, mucho menos el con quién, que es una pregunta que tiene que hacerse y que debería tener respuesta por parte de todos los candidatos presidenciales sin excepción. O sea, aparentemente sí hay cómo. El tema es si son creíbles esos cómo. Yo te digo que revisados los planes de gobierno oficialmente entregados al momento de inscribir las candidaturas, prácticamente no hay cómo. Te dicen algo tan etéreo como el país enfrenta un problema de inseguridad, la policía está permeada por el crimen organizado, hay que depurar la policía. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Y yo te digo, empezaría incluso con esas preguntas incómodas a los 8 candidatos presidenciales, que es el quién y el con quién. ¿El quién? ¿Quién financia sus campañas? ¿Quién está detrás? ¿O usted solito está pagándose desde la gasolina del jet hasta los brigadistas que mueven las banderitas? ¿Y el con quién? ¿Con quién va a gobernar? ¿Quién es su equipo de seguridad? ¿Con quién va a atender ese problema? ¿Quién forma parte de su frente económico? ¿Con quién va a reactivar la economía? Y como te digo, no se diga el problema que implica el tiempo, porque yo creo que incluso sería más honesto y más sensato por parte de los candidatos a la presidencia decir, esto es un peldaño porque lo voy a hacer bien, y en 2025 voy a buscar la presidencia por 4 años, y aquí está mi plan de gobierno para 6, de una vez. Bueno, hemos visto sobre todo porque la campaña es audiovisual, se da en las redes sociales, hemos visto una serie de amenazas contra los delincuentes, pero también hemos visto ahí algunos planteamientos como el vicepresidencial del correísmo, de sentarse a negociar con los 10 más buscados, lo cual ha sido desautorizado por la candidata Luisa González. Es que, a ver, hablemos acá sin indignarnos, Edgar, porque el audio es claro, no fue sacado de contexto, ya incluso nos presentaron en redes sociales el mismo tema, la misma declaración desde varios periodistas grabando el momento. Lo cierto es que eso se llama lapsus brutus, y yo creo que la vanidad de dicho candidato le impide reconocer que no tiene la inteligencia suficiente como para hilvanar una idea y como para dar y transmitir una idea racional, y prefiere decir que le sacaron de contexto cuando no es así. No creo que sea tan idiota de decir que para combatir la inseguridad se tiene que sentar con los 10 más buscados, pero o le traicionó el subconsciente o es definitivamente bruto. Y yo creo que acá, para atender un problema tan crítico como el de la inseguridad, necesitamos no solo gente inteligente y capaz, sino gente que esté consciente de que sola no va a poder hacerlo. Pero ellos aseguran que no habrá segunda vuelta, que ellos ganan. Bueno, problema de ellos, y si están trabajando y eso ocurre, pues festejarán y veremos qué es lo que pueden hacer durante los 18 meses. Lo cierto es que todos los candidatos
están trabajando para que haya una segunda vuelta. ¿Tú crees que haya segunda vuelta? A hoy, según los datos recibidos del fin de semana, hay una gran posibilidad de una segunda vuelta. ¿Y con quién? Esa es la gran pregunta, principalmente por un detalle, Edgar, y vamos uniendo los temas, porque hay muchas personas que no son indecisas. Yo creo que las encuestadoras no deberían mentirnos y decirnos hay un alto nivel de indecisión, sino aterrizar bien la idea y decir hay un alto nivel de ecuatorianos que está decidido a votar por quien va segundo. Esa ya es una decisión. Está esperando a que una encuesta que venga de un buen proceso le diga, mira, Edgar Vázquez va segundo. Vamos todos con Edgar Vázquez. Y la gente ya decidió que si es Edgar Vázquez o es Juan Pérez, si va segundo va a votar por él. No es gente que está indecisa porque no sabe por quién votar. Sabe por qué candidato en cuanto al espacio que ocupa va a terminar decidiendo. Uno de esos opcionados es Otto Sonnenholzner. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que hay que partir de lo positivo. Un candidato que no ha hecho una campaña de polarización, de seguir en esa ruptura entre o estás conmigo o estás en contra mía. Me ha parecido bastante sensato el hecho de que recorra el país, camine, contacte a la gente, escuche a los ciudadanos. Es algo que buena falta le hace a la política. Y creo que, claro, tiene sus aspectos negativos, políticamente hablando, como el hecho de haber formado parte del gobierno de Lenín Moreno, pero la propuesta que le está presentando al país del plan de gobierno, con sus bemoles, a propósito de esos 18 meses que señalaba al inicio, es bastante sensata. Tiene un karma que por eso baja perfil completamente, que es su candidata a la vicepresidencia. Y pues veremos efectivamente que logra, si entra en segundo lugar y pelea la presidencia en segunda vuelta con la candidata del correísmo, indiscutible puntera en todas las encuestas, o si queda fuera y decide sumar esfuerzos con quien quede en el segundo lugar. ¿Yacu Pérez podría pasar? ¿Cómo lo ves a él? También hay posibilidades y creo que a propósito de la pregunta que tú haces, Edgar, la gran mayoría de encuestas dice que los candidatos presidenciales están partidos en dos grupos iguales. 4 punteros, si podemos llamarlos de alguna forma, que de manera conjunta concentran poco más del 60% del electorado. 4 colistas, que entre los 4 no llegan al 10%. Hay que quitar los nulos y los blancos, que también forman parte, a pesar de no ser considerados votos válidos. A esos 4 que no tienen opción alguna, por mucho que nos digan que lo están peleando, creo que muy loable que participen y que opten por la presidencia, pero si efectivamente les preocupa el país, la democracia, la libertad, deberán tomar o deberían tomar una posición dentro de pocas semanas y decir, mira, definitivamente no tengo chance, no me retiro porque no pueden retirarse, pero lo más sensato es pedirles que no voten por mí, sino que voten por X y Z candidato. ¿Fernando Villavicencio estaría en ese papel que estás enumerando? Ha crecido en las encuestas. Fernando Villavicencio está dentro del bloque. Pero de le los acusan de 4 tener principales. conexión con Guillermo Lasso. Bueno, y no es un tema que nos genere dudas, pues, Edgar. Hemos discutido este tema en varios medios de comunicación y yo te digo, creo que él se es responsable de las declaraciones que dio cuando era presidente de la Comisión de Fiscalización, de las posturas que ha tenido respecto al gobierno de Guillermo Lasso, pero al menos hay que reconocerle que ha tenido posturas. Aunque esas posturas puedan condenarle con un sector del electorado o beneficiarle con otro. Yo prefiero que alguien sea esclavo de lo que dice o de quien apoya, en lugar de tener aquellos que se muestran casi que virginales y tienen harto rabo de paja, una cola bastante larga que les pisa. ¿Qué pasa con Jan Topic aquí? Dijeron que era el outsider de los outsiders. Para que surja un outsider, en estricto sentido, tienen que darse algunas condiciones, Edgar. Y en la elección actual es muy difícil hablar de un outsider. Mira que incluso Javier Herbas, que fue un outsider en las elecciones de 2021, y trata de ahora decir ya no que lo ahora es. también lo es, pero eso rompe y desnaturaliza el concepto mismo. Así es que es imposible. Yo creo que en este momento, con encuestas y datos sensatos, Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano estarán arrepintiéndose de la decisión que de manera bastante egocéntrica tomaron, y pues habrá que ver cómo eso además impacta, no nos olvidemos, en la elección para la Asamblea Nacional. Herbas entonces ya no tiene impacto como el que tuvo en 2021. No, para nada. Y mira que el ciudadano es lo suficientemente inteligente para saber quién es quién.
en el proceso electoral. Muchos políticos, muchos candidatos, y perdón el término, nos tratan como estúpidos y creen que pueden vernos la cara, Edgar, en el sentido de 1000 disculpas, hoy me presento por el partido X, antes estuve por el partido Y y mañana quién sabe con quién esté. La gente sabe sacar sus propias conclusiones, la gente sabe ver quiénes están detrás y en ese sentido sabe premiar o castigar. Creo que cada vez aumenta, y aunque muchas personas opinen lo contrario, la madurez política de los electores, particularmente de ese electorado joven que cada vez es más masivo y que demanda propuestas. Sí, le parece muy bonito verle a su candidato en TikTok o haciendo videitos en Instagram, pero quiere escuchar fondo, no quiere simplemente verle bailar o hacer payasadas, porque siente que hay que hacer política inteligente. Yo no creo que aquí haya jóvenes que estén de acuerdo con que los políticos les traten, insisto, como estúpidos y que busquen su voto cantando, bailando o haciendo cháchara. Muy bien, ese es el parecer del destacado analista político, doctor Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien le agradecemos por su visita. Siempre un gusto, Edgar, y pues espero en las próximas semanas volver a estar aquí contigo. Pero por cierto que sí. Y siempre el éxito del Impacto Informativo. Muchas gracias, Mauricio. Hasta aquí Impacto Informativo.